que Elche nunca falla. Es un partido activo, que está con las pilas puestas, que siempre mira hacia el futuro y que tiene mucho futuro que construir. Elche es una gran ciudad y esta es una gran agrupación, que siempre lo demuestra. Tenemos, como veis aquí a mi izquierda, y eso está bien, que está a mi izquierda, uno de los 3 candidatos que aspiran a ser el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que en breves días tenemos la oportunidad, y lo digo claramente, de no repetir errores del pasado y de apostar por aciertos de presente y de futuro. La suerte, la realidad es que tenemos 3 buenos candidatos, 3 muy buenos candidatos, y que tenemos que ser fieles al ideario de nuestro partido, leales a nuestra ideología y muy comprometidos con nuestro partido, como he dicho al principio, para no cometer errores del pasado. Eso no quita, y no nos vamos a engañar, que tengamos predilección, que tengamos inclinación y que tengamos preferencia. Pero que no se confunda la preferencia con la capacidad de manipular, de imponer o de sobreponer frente a voluntades terceras. Muchos, todos los que estamos aquí, hemos apostado con verdadera fe que era fundamental dar la voz y la palabra a los militantes. Un militante, un voto. Esa máxima que ha defendido desde el minuto 0 Eduardo Madina ya es de por sí un logro muy importante, un logro que no es reversible, un logro que no tiene vuelta atrás. Quedan muchas cosas por hacer, es verdad. Seguro que lo hará el futuro secretario general. Quedan muchas, pero este paso no tiene retorno. Habéis venido a escuchar a Eduardo, tiene muchas cosas que decir. Yo solo voy a repetir una de las cosas que siempre digo. En este partido ya no caben aquellos que quieren hacer del partido un partido pequeñito para sentirse muy grande. Me lo habéis escuchado muchas veces. El objetivo de todos es que eso sea una realidad, que el partido sea muy grande, que nuestros militantes sean cada vez más grandes y que nuestros dirigentes estén a la altura de la militancia. Yo creo que evidentemente Eduardo lo está y estoy convencido de que lo va a demostrar y con él os dejo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Son preciosas las camisetas. Gracias por abarrotar esta sede de Elche. Estoy feliz de estar en la Comunidad Valenciana, de estar aquí. Tantos amigos buenos, tantos amigos queridos, hacen de este día un día especial que tenía yo ganas de que llegara ya en la agenda. El caso es que ha llegado y os quiero dar las gracias por estar en este debate. Mirad, os quiero empezar diciendo lo primero que pienso. Todas las federaciones en las que he estado, ya no sé ni cuántas son, por ahí estos que vienen conmigo, me aguantan, no sabrán, están como esta sede. Hacía tiempo que el partido no estaba tan lleno de vida, de debates, de fuerza, de emoción, de ilusión, con un proceso histórico que este partido está viviendo desde los tiempos de la foto y el de la foto. Porque en 135 años de historia nunca este partido ha tenido la oportunidad de elegir a su secretario general en voto directo de casi 200.000 personas. Por tanto, creo que tenemos entre manos una decisión histórica. Yo creo que este partido o cambia o no cambia. O lo cambiamos o nos lo cambian. O lo hacemos grande o nos lo harán pequeño. Y yo creo que pasos adelante como este que hemos decidido dar es un paso... el sonido no es lo mío. Es un paso adelante que viene bien para un partido que tiene que dar todavía más pasos adelante. Mirad, yo pensé que después de 2 años y medio
contándole al mundo que íbamos a abrir el partido y a un proceso participativo como en Francia o como en Italia. No podíamos, tras los resultados del 25 de mayo, ir a un proceso de cierre de filas, de cierre de persianas, de hacia adentro, decidir entre unos pocos una decisión que llevábamos más de 2 años diciendo que nos competía a todos. Por eso un día salí y dije que valoraría presentar mi candidatura a la Secretaría General de este partido si vosotros estabais presentes en este congreso con una papeleta y el mismo derecho todos, desde el último militante hasta Felipe González. Creo que lo hemos conseguido. Creo que hemos iniciado un paso adelante para un recorrido de un congreso que yo creo que nos tiene que llevar desde este proceso de participación a un proceso de renovación y desde un proceso de renovación a un horizonte de unidad. Yo creo que el PSOE ha aprendido de los errores cometidos en el Congreso de Sevilla. Y creo que todos hemos visto que estos 2 años y medio posteriores al Congreso de Sevilla no hemos estado todos los juntos que deberíamos haber estado para defender la cantidad de problemas, desafíos y retos que este país tiene, que son innumerables. Porque estamos viendo un capítulo de nuestra historia más difícil que ningún otro capítulo de nuestra historia desde los tiempos de Adolfo Suárez. Por tanto, creo que tenemos que cambiar. Si aspiramos a cambiar la sociedad y el país, tenemos primero que cambiar los militantes, todos los hombres y mujeres de este partido, al PSOE. Y por eso yo, si soy elegido secretario general por todas vosotras y todos vosotros el día 13, voy a proponerle al partido que haga algunos cambios. Le voy a proponer que siga confiando en su militancia. Le voy a proponer que siga abriéndose. Le voy a proponer que dé pasos en aras de convertirse en un partido más moderno, en un partido más dinámico, en un partido más flexible. Por ejemplo, yo creo que si nos creemos de verdad que esto va de abajo arriba, es decir, desde las bases hasta la Secretaría General, voy a proponer la inversión del orden de los congresos. Para en vez de empezar por un órgano federal y terminar en una agrupación, vamos a empezar por aquí y vamos a terminar en un órgano. De abajo arriba. De abajo arriba. 2. Si es verdad que nos creemos que este partido es un partido transparente, estamos todo el día hablando de participación, por fin hacemos participación. Si estamos todo el día hablando de transparencia, por fin estamos haciendo un proceso transparente. Yo no he sido el que más avales ha sacado. Pero precisamente porque era yo quien no ha sido el que más avales ha sacado, ha sido el que ha pedido que se publiquen los avales en cada provincia. No lo he hecho para que vea al mundo lo bien que me haya ido, o lo mal que le ha ido a otro, o lo bien que ha ido al de enfrente, no. Lo he hecho porque creo que este proceso ya ni siquiera es nuestro. Somos nosotros los protagonistas. Pero si lo hacemos bien, ha venido a cambiar la historia del PSOE y con él la historia de la política y con él un trozo, ya veremos cuánto de importante, de la historia de España. Por tanto, tenemos que, si está todo el día hablando de transparencia, hacer transparencia. Tercero, yo creo que ha llegado la hora de hacer apuestas serias en el partido. Y creo que a la velocidad a la que van las cosas hoy ahí fuera, la cantidad de desafíos que este país tiene, la cantidad de cosas en las que se nos necesita, el esfuerzo que la política requiere, yo creo que ha llegado la hora de limitar mandatos. Yo creo que con 2 mandatos orgánicos, sí. El partido tiene talento. No sé si va muy fino de sonido, ¿eh? Soy horrible, ¿no? Ah, soy bien. Entonces oigo yo mal. El partido tiene talento suficiente como para asegurar relevos. Lo tiene aquí. Sois vosotros. Somos todos. Eso con mi es ya va a ser como un scratch. Tiene talento suficiente como para asegurar los relevos y que el desgaste que la política produce sea menor. Por tanto, creo que debemos limitar mandatos y hacer más cosas. La última conferencia política de hace unos meses avanzó bastante y apuntó una idea que yo voy a recoger. Y si soy elegido el día 13 secretario general por todas vosotras y todos vosotros, lo voy a consagrar como uno de nuestros mandamientos. Una mujer, un hombre, un único cargo. Solo una tarea para dedicarse a todo el tiempo. Yo creo que a alguien no le gustan estas propuestas. Seguimos. Una persona decía, más elementos. Yo creo que este partido centenario nuestro tiene que
como decimos, confiando más en sus militantes, en sus hombres y en sus mujeres, confiar más en la rendición de cuentas. Yo todavía soy incapaz de explicarme cómo es posible que tras los resultados del 25 de mayo de David no hayamos convocado un comité federal, que no nos hayamos escuchado, que no nos hayamos visto, que no hayamos discutido. Es decir, hay que incorporar un volumen mayor de rendición de cuentas entre los distintos órganos, desde los federales a los provinciales, a los autonómicos, a las deliberaciones, el debate interno que este partido necesita. Creo que necesitamos una dirección renovada, decía antes, con personas, paritaria por supuesto, en hombres y mujeres en número y en responsabilidades. En número y en responsabilidades. Pero que tenga un control a fondo de las personas que dirigen las distintas secretarías. Es decir, que si vamos a nombrar a una secretaria de Cultura o a un secretario de Cultura, o me da igual qué materia, yo quiero que ese secretario o esa secretaria conozca a fondo todo lo que sucede en el mundo de la cultura en nuestro país. Que sea capaz de salir, que pase el 90% del tiempo fuera de la sede y el 10 dentro, y no al revés, que es la tendencia. 90 dentro, 10 fuera. Lo vamos a invertir. 90 fuera, 10 dentro, hablando con todo lo que sucede en el sector en el que cada uno desarrolla su labor, pactando con todo lo que sucede, escuchando todo lo que sucede, tratando de comprender todo lo que sucede, trayendo ideas y defendiendo el proyecto ante sectores de enormes niveles de influencia en el conjunto de la sociedad, con los cuales creo que tenemos que construir un proyecto político de alta intensidad en los cambios que sugieran. Por ejemplo, no estaría mal empezar a ser un partido que produce verdad y que vive en una nueva manera de entender la política de verdad. Yo estoy ya muy cansado del cartón piedra, de la apariencia, del argumentario, de la frase hecha. Me aburre. Y me da por pensar que a la gran mayoría de la sociedad también la aburre. Por tanto, que decimos que es verdad la manera de entender la política que tenemos, lo tenemos que demostrar. Por eso, si hemos hecho una campaña en las elecciones europeas donde hemos dicho que no a la derecha neoliberal, ya os lo digo y os lo quiero decir muy claro. Si yo soy elegido el día 13 secretario general, el 16 en el Parlamento Europeo, los diputados socialistas del PSOE votarán que no al nombramiento de Juncker como presidente de la Comisión Europea. Votarán que no. Así que hablamos un tiempo de garantía y un tiempo de decir la verdad. Por ejemplo, hemos dicho 1000 veces que nos gusta la palabra competitividad, que nos gustan los derechos de los trabajadores, que no nos gusta la política que este gobierno está haciendo y que nos vamos a defender a los trabajadores y vamos a hacer un enorme esfuerzo para que la economía española tenga capacidades de crecimiento en una economía globalizada, prácticamente interrelacionada a escala global. Tenemos que presentar un proyecto político que diga, 1, vamos a derogar la reforma laboral que planteó el gobierno unilateral. 2, vamos a abrir una mesa de diálogo social, de nuevo con los sindicatos y con los empresarios, para que los sindicatos vuelvan a tener voz en la negociación colectiva, en la fijación de las condiciones de trabajo de los hombres y mujeres de este país en los distintos sectores productivos. 2, un pacto de rentas. El salario por vía, o la renta por vía salarial ha caído en España en 2 años y medio 12 puntos de media. Se han disparado los expedientes de regulación de empleo. Toda la sartén por el mango la tienen los empresarios y los trabajadores han visto, y las trabajadoras, una caída media de 12 puntos en renta salarial. Porque Montoro, que le gusta hacer de Montoro, y que es el mejor Montoro que hemos visto en nuestra vida, cree que bajando los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras y bajando la inversión en educación y en sanidad, este país podrá coger vuelo en su recuperación económica. Y Montoro, que es el mejor Montoro que hemos visto nunca, no sabe que si dejamos atrás al menos a 8 o 10 millones de personas en este país, no hay salida posible de esta crisis. Desde una perspectiva social, para nosotros es inaceptable, pero desde una perspectiva económica es impagable. Por costes sociales, por costes económicos. Por tanto, si hemos decidido que esas son las prioridades, tenemos que ser claros en el próximo proyecto político, en el próximo programa electoral, y decir bien claro, vamos a hacer una auténtica revolución en la competitividad de nuestra economía por investigación, desarrollo, innovación, investigación científica, adherido a nuestro aparato productivo que va desde el campo a la industria y al sector servicios, para que el talento que este país tiene, que lo tiene, esté al servicio del modelo de crecimiento económico. Y 2, vamos a recuperar los derechos de los trabajadores. Y 3, como pensamos que el modelo social no es solo un ejercicio de justicia social, coger la riqueza colectiva, invertir en educación y en sanidad y en políticas sociales para que la gente que no tiene rentas muy altas tenga unas condiciones mínimas de vida, unas condiciones dignas,
aceptables, lo más altas posibles, vamos a proponer una inversión más elevada en la educación y una recuperación del sistema público, universal y gratuito que el gobierno de la derecha se ha cargado. Pero para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en estos años de gobierno del PP, vamos a hacer algo más. Vamos a ponernos la venda antes de la herida. La herida es que vuelva algún día a gobernar la derecha y vuelva a hacer lo que ha hecho con los servicios públicos en España. Vamos a hacer una propuesta para incorporar en nuestra Constitución unos mínimos de inversión en educación y en sanidad sobre Producto Interior Bruto para que nunca más, y nunca más es nunca más, puedan volver a hacer lo que han hecho con la educación y con la sanidad en España. Porque para nosotros, la manera en la que entendemos el modelo social no es solo la manera en la que entendemos la justicia social. Es justicia social y es economía. Una sociedad más educada es una sociedad más justa, pero es una sociedad más productiva. Y una sociedad más sana, con mejores accesos a la salud pública, es una sociedad más justa, donde no depende de que te cubren del dinero que tengas en el bolsillo. Pero es una sociedad también más productiva, porque tiene tasas más bajas de enfermedad, menos enfermos crónicos, más simetría en el acceso a la salud. Y de eso vamos a hacer una bandera social y una bandera económica. Y lo vamos a proponer que se incorpore en la Constitución española para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en todos estos días. Y vamos a hacer una propuesta de reforma fiscal seria. En España suceden cosas estupendas sobre todo para los de siempre. Por ejemplo, imaginemos a dos de siempre que tienen una sociedad patrimonial. Imaginemos que esta sociedad patrimonial gana 2 millones de euros al año. Y vamos a imaginar que de esos 2 millones de euros al año se incorpora un 21% de plusvalías a la renta de la sociedad patrimonial. Imaginemos que esa sociedad patrimonial tiene un buen asesor fiscal y consigue, por una vía de bonificaciones, no tributa más de un 13% de esos 2 millones de euros. Un 13%, de una plusvalía de 2 millones de euros al año. Un trabajador con 24.000 euros, una trabajadora con 24.000 euros de renta anual, ya paga al menos el doble. Me reconoceréis que algo no está bien. Por tanto, vamos a llevar una reforma fiscal al próximo programa electoral. La vamos a trabajar a fondo en el año y medio que viene por delante, desde las bases de la conferencia política hasta la próxima presentación del proyecto político que el PSOE presente en las siguientes elecciones, que diga, miren, vamos a hacer 2 cosas. Las trabajadoras y los trabajadores van a pagar un poco menos en rentas medias y en rentas medias bajas. Los grandes millonarios que están todos en sociedades patrimoniales van a hacer un esfuerzo fiscal mayor. Y las rentas del capital, que es dinero que se mueve por los paisajes financieros produciendo dinero, van a hacer un esfuerzo también mayor. Vamos a coger un poco más de ingreso para redistribuir las prioridades de las inversiones. Y para nosotros va a ser clave, lo primero, una inversión mayor en la educación, la vuelta al sistema educativo de cientos de miles de jóvenes que por rentas medias, bajas, familiares se han visto excluidos por las políticas del gobierno del PP del acceso a la educación, la recuperación de un sistema público universal y gratuito de salud, la recuperación de las políticas activas de empleo para inclusión de mujeres, gente joven y parados de larga duración, y la recuperación de algo que ha pasado bastante desapercibido curiosamente en esta última legislatura, que es una reforma de las pensiones para 8,5 millones de pensionistas en nuestro país, que por primera vez han visto cómo el gobierno se ha cargado el Pacto de Toledo y unilateralmente ha decidido que los pensionistas en nuestro país van a perder poder adquisitivo de forma sistemática a lo largo de todos los próximos años que estén por venir. Les vamos a decir que vamos a recuperar el Pacto de Toledo, que vamos a recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas, que por cierto están haciendo un gran esfuerzo manteniendo a familias enteras en un ciclo de crisis, pagando ellos el coste de este impacto y de este tipo de crisis. Por tanto, tendríamos a defender la salud, la educación y a nuestros mayores en nuestro país, del que veo a muy pocos hablando. Creo, compañeros y compañeras, que tenemos un enorme reto. Como decía al principio, tenemos que hacer esfuerzos de reforma interna para que el partido esté en condiciones de hacer reformas externas en un país que lo necesita. Lo tenemos que hacer con todo lo que late a nuestro alrededor y que tiene más o menos como nosotros una mirada progresista o de izquierdas. Y ahí nos están esperando organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, colectivos estudiantiles, grupos feministas, asociaciones en pro de derechos civiles, sindicatos, mareas de todos los colores que están defendiendo todo lo que este gobierno se está cargando y que nosotros construimos. Con todo eso, si somos capaces de encontrar espacios de encuentro que en otro tiempo tuvimos y que en los últimos años hemos perdido, en mi opinión, estamos metiendo el día 13 una papeleta en una urna para iniciar un viaje hacia la mayor
sorpresa que la derecha española va a recibir en las siguientes elecciones municipales y en las siguientes elecciones generales. Creo que estamos ante un congreso histórico. Lo he dicho al principio y quiero concluir al final igual. Creo que tenéis una papeleta en el doble sentido. Una papeleta el día 13 que es un derecho de participación ganado a pulso. No ha sido sencillo. Igual ha parecido que sí, pero os garantizo que de fácil ha tenido muy poco. Y al día siguiente una obligación, la de seguir contribuyendo a que este partido siga igual de vivo cuando este congreso se cierre. Porque cuando el 27 aplaudamos y el nuevo secretario general haga su discurso, cantemos la internacional, cerremos las persianas del congreso, no termina nada, sino que empieza algo. Un tiempo nuevo, un tiempo de esperanza. Vamos a convertir las necesidades de este país en esperanzas posibles ofrecidas por este partido. Vamos a convertir la debilidad de la política en los últimos años en la fortaleza de un partido que siempre ha sabido anteponer criterios de país y de sociedad a criterios propios y a criterios internos. Vamos a abrir de par en par las puertas del PSOE para que llegue talento y conectemos de nuevo con todo lo que hemos perdido. Vamos a hacerlo recuperando nuestra credibilidad, saliendo unidos de este congreso, trabajando en la reconexión con todos los sectores de izquierdas de este país con los que últimamente hemos perdido pulso y contacto, y presentando el mayor programa político de reformas y de avances que nunca el PSOE ha presentado desde el año 1982. Yo creo que es una aventura épica. Yo creo que merece la pena. Yo creo que algunos nos la hemos jugado para que vosotros podáis votar el día 13. Votad a que más os guste. Al que más os guste. De las 3 personas que hemos entrado en la candidatura, votad a quien más os guste. Pero hacedlo convenciendo a quienes tengan dudas para participar. Este proceso, está bajo vigilancia. Nos miran dentro y nos miran fuera. Y si sale bien, viene para quedarse. Viene para cambiar al partido, viene para cambiar la política y viene, si vosotros lo queréis, para cambiar la historia de España. Animaos, participad. Hola, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Ahora se abre un proceso en el que Eduardo admite preguntas y eso, para que las pueda responder. Iremos por orden y vamos a dar a todos los sitios, a todos los sectores, vamos a dar la oportunidad de que hagan sus preguntas. A ver, ¿quién tiene la primera palabra? Bueno, empiezo yo, compañeros. Estoy aquí. Bueno, hola. Empiezo bien. Vamos, es que tengo que ir un poquito a la chuleta porque si no la memoria me falla mucho. Son 2 pequeñas preguntas. Mira, afirmas en los compromisos y lo que acabo de decir ahora mismo, que seremos el impulsor de grandes reformas y el arquitecto de un nuevo país, de una nueva sociedad. Pero en concreto, ¿cómo vamos a poder cambiar desde nosotros, desde nuestra agrupación y en general, para crear una nueva ilusión a los ciudadanos, para que vuelvan a creer en nosotros y creer como mayoría, y no en demagogias o populismos que se oyen y que no llegan a nada, sino que llegue al convencimiento y a crear nueva ilusión? Y otra pequeña pregunta, que es un poquito atenida al problema del paro. Siempre se hace mención y se entiende mucho a la cualificación del personal, de las personas activas, que es un 40% que está sin cualificar. Todo está muy bien, pero hay un sector en el cual me incluyo, que son los mayores de 45 años y que suelen estar cualificados. En ese normalmente se nos olvida, porque no hay ningún plan pensado para ellos y sin embargo no hay trabajo para ellos. A ver cómo podríamos también contagiar esa ilusión y poderos. Vale, gracias. La vamos
si quieres hacerlas todas a la vez. Estoy en la misma situación que él. Mi casa es diferente. Porque yo estoy levantando mi casa yo solo. Me hacen un trabajo fuera y yo A ver, vamos a respetar el turno, por favor, te lo agradezco. Cuando me toca hablar. Tiene la... Estoy trabajando, soy el coordinador del grupo Afrosocialista del PSPV y estoy trabajando en la campaña de diversidad contigo. Los grupos federales que representamos la diversidad y los movimientos sociales dentro del partido, es un órgano abierto, enviamos una carta a los 3 candidatos con 3 compromisos bien claros que hablaban de la creación de un área de movimientos sociales, del reforzamiento de la figura de los grupos federales y de la inclusión en listas y órganos de partido de representantes de la diversidad. Públicamente agradezco que tú fueses nos dieses la respuesta más clara, más contundente y la que nos convenció a la grandísima mayoría de los integrantes. Al margen de esto, quería hacerte una pregunta de política de inmigración. ¿Cuáles son tus ideas respecto a este área? Muchas gracias. A ver, Marisa. Hola, buenas tardes, compañero. Bienvenido a esta agrupación. Estamos súper orgullosos de que estés aquí y sobre todo darte las gracias por haber dado el paso de presentarte a la Secretaría General. Yo te quería preguntar, has hablado antes de la reforma de la Constitución y has mencionado 2 temas, como es la sanidad y la educación, que me parecen súper importantes, pero quería preguntarte si no crees que también en la Constitución debiera de recoger que se garantice el desarrollo de la ley de la dependencia, porque sabes que cómo está la situación en algunas comunidades autónomas, sobre todo en la nuestra, que ha sido un desastre de desarrollo de esta ley, con miles de expedientes en los cajones que no les da la gana de resolver, y también la renta garantizada. Yo creo que una familia no puede pasar por el abismo de no tener derecho a desempleo, de no tener ningún tipo de ingreso. Eso es una locura que un gobierno tenga familias en esa situación, y la renta garantizada en nuestra comunidad autónoma tampoco ha funcionado. No puede ser que la pidas después de un año, una familia o una persona que no tiene ni un solo ingreso, y después de un año no se le haya resuelto su expediente, o, como ha habido aquí en muchas situaciones, directamente van a la basura cuando ellos quieren, ¿no? Hacen un decreto, las solicitudes que se han presentado hasta tal fecha ya no valen y hay que volver a solicitarlo. Entonces yo creo que esto debiera también, si se abre el balón de la Constitución, debiera de recoger también este derecho, que me parece muy importante para la ciudadanía. Gracias. Ahora, si os parece, contestar para no masificar demasiado. Vale. Vamos a ver, no sé si incorporarlo a la Constitución, pero sé que entre las prioridades tenemos que volver a la recuperación del sistema de autonomía personal y de dependencia, y no tengo ninguna duda. Vamos a ver, aquí este partido tiene que tomar algunas decisiones, que yo creo que son determinantes de ti. Voy a decir una barbaridad. ¿De qué queremos que sea, o cómo queremos que sea el futuro que planteemos a los ciudadanos y cómo ofrezcamos una orientación de país para las próximas décadas en España? Mi pregunta es, ¿las prioridades presupuestarias en el año 81 son las mismas que hoy? No. ¿La realidad económica, social de este país en el año 2014 es la misma que en el año 81? No. Tenemos distintos márgenes. Tenemos la fiscalidad y las decisiones que determinemos prioritarias en la inversión y el gasto de los presupuestos generales del Estado. Y tenemos que tomar algunas decisiones. Algunas son fáciles y otras son muy difíciles. Y yo creo que este partido las tiene que tomar. Tenemos que decidir si queremos que España se siga metiendo en el tren que conduce hacia la modernidad o si se va a quedar descolgada. Esa es la gran decisión que se está jugando en estos años de crisis, en estos años tan difíciles. Yo la tengo tomada. Quiero ver si el partido la toma. Es verdad que si soy secretario del partido, pues mi voz va a tener algo más de fuerza que si no lo soy. Algo no, bastante más. Y voy a intentar que las tome. Lo voy a intentar. Voy a intentar que determinemos que para nosotros el modelo social es parte del modelo de desarrollo de la economía. Voy a intentar que hagamos una reforma fiscal en profundidad frente a esta vergüenza que presenta este gobierno. Voy a intentar que de forma más progresista y progresiva, mejor distribuida, la fiscalidad genere más ingresos.
lo haga atendiendo a cuánto crédito hay, al ciclo de la economía, a las circunstancias de Europa, de la crisis de la deuda, a muchas variables, pero que intente recaudar más de una forma más justa para invertir de otra manera. Lo primero en el sistema de autonomía personal y de la dependencia, que es clave. Hay 2 millones de personas, más o menos en España, que vieron una esperanza frustrada en muchas comunidades autónomas y en un cambio de gobierno a nivel del gobierno central. Por tanto, en mi opinión, yo creo que lo tenemos que incorporar al centro de nuestras propuestas. He escuchado estos días alguna iniciativa que habla de copagos. Es verdad que me suena de algo porque llevo al PP escuchándole 2 años hablar de copagos, ¿sabes? Esto es un sistema público, universal y gratuito que ya no es gratuito porque está lleno de copagos. Hay gente en España, resulta que en torno de los 2 millones, que tienen que elegir entre medicinas y comida. Copagos hospitalarios, copagos de transporte de ambulancias, copagos médicos para enfermos crónicos, personas mayores, copagos. Bueno, yo lo he dicho esta mañana en Benidorm, a mí no me importa pagarle los libros de texto al hijo de Botín si con sus impuestos, siendo justos, consigo que el hijo de su padre, Botín, pague los libros de texto de 300.000 niños en España. Es una cuestión de fiscalidad. Es una cuestión de modelo. Y mi modelo es ese. No me creo en los copagos, sino que creo en una fiscalidad más justa. Y después creo en una mayor eficacia y mayor eficiencia de la inversión social. Que esto no quiere decir que sea un derroche. Quiere decir que hay que hacerlo de manera eficaz, de manera eficiente, pero por una estructura fiscal progresiva, en la que yo creo. Por tanto, creo que la autonomía personal y la dependencia tiene que ser claramente una recuperación que el Partido Socialista proponga, entre otras cosas, porque fue el PSOE quien lo votó. Y es algo que nos han quitado estos 2 años y medio y en las comunidades autónomas donde gobierna la derecha. Yo no creo que haya una tecla que nos esté esperando en la oscuridad para crear empleo. No lo creo. No hay fórmulas mágicas. Ya está. Hemos vivido desde mediados de los años 90 en la fábula del enriquecimiento rápido, del crédito barato, de la construcción residencial, de un país que vio cómo iba mermando la estructura industrial de sus sectores productivos, de su modelo de crecimiento económico, de su modelo de desarrollo económico. Y la realidad es que hoy tenemos unas 23.000 euros más o menos de renta per cápita y nuestro Producto Interior Bruto solo tiene un 14% de base industrial. Todos los informes de la Unión Europea, de la OCDE, dicen que un país por encima de 22.000 euros de renta media no pinta nada con una base industrial por debajo del 20%. Nos hemos desindustrializado, nos hemos volcado en el crédito y el consumo, nos hemos volcado en el sector servicios, nos hemos volcado en el turismo y hemos abandonado cosas que sabíamos hacer porque no hemos sido capaces de crear condiciones para seguir haciéndolas en condiciones de competitividad con otros países europeos, con una economía global, con otros países del mundo, ¿no? Yo no creo que haya una fórmula mágica, creo que hay reformas que tenemos que hacer, serias. Por ejemplo, la primera, ¿por qué este país tiene los costes energéticos que tiene? ¿Por qué? Yo estoy buscando a los 4 o 5 que sepan por qué. Quiero juntarles, quiero que se pongan a trabajar en una propuesta que el partido tiene que llevar en las próximas elecciones de abaratamiento de un 20 o un 30 o un 40% de los costes energéticos en nuestro país. Es inaceptable que 5 millones de personas no se puedan duchar con agua caliente en el mes de enero. Inaceptable. Y 2, nos está produciendo un volumen o un nivel de desorganizaciones que se nos están yendo muchas empresas fuera de España porque no pueden asumir esos costes energéticos. Es decir, estamos disparando el desempleo. ¿Qué creo que debemos hacer o qué medidas, entre otras, debemos tomar para que la economía española vuelva a generar empleo? La primera, hacer algunas reformas estructurales que no son las que el gobierno anuncia. Costes energéticos, régimen corporativo de las empresas, de las grandes, de las matrices de la economía, que se beneficiaron de la fiscalidad, de la financiación del conjunto de la sociedad para que fueran grandes empresas con capacidad de penetración en otros mercados y que hoy algunas de ellas funcionan como empresas familiares y están perdiendo capacidad competitiva y de generación de empleo, de generación de riqueza y, por cierto, de pago de impuestos. 3. Los países del norte de Europa tienen unas inversiones en investigación, desarrollo e innovación por encima del 2% de su Producto Interior Bruto. Nosotros estamos por debajo del 1%. Y yo creo que tenemos que estar por encima del 2% y que tenemos que llevar una propuesta política para la siguiente legislatura que diga vamos a colocar la financiación en I+D+I por encima del 2% de nuestro Producto Bruto cuando termine esta legislatura. Es decir, vamos a coger el talento de la sociedad,
le vamos a dar valor añadido a nuestra actividad económica y a nuestra actividad productiva para tener otras capacidades de competir en una economía abierta y de generar empleo en nuestro país. 4. Tenemos que recuperar las políticas activas de empleo. Se las han fundido. No hay un duro en políticas activas de empleo, que son programas de inserción específica de personas cualificadas o no cualificadas de nuevo en el mercado laboral. 5. Necesitamos un programa específico con una generación a la que le debemos una. Porque hay en España 1.200.000 trabajadores de la construcción residencial que se tiraron 20 años trabajando en la construcción residencial, algo de eso sabéis en esta comunidad, y que no van a poder volver nunca a la construcción residencial, porque nunca va a tener las puntas de actividad que tuvo en el año 98, en el 99 o en el 2003. Por tanto, necesitamos un programa específico para esa gente. El desempleo juvenil está por encima del 55% en nuestro país. Cientos de miles de jóvenes se están yendo fuera. Tenemos que ver cómo recuperar ese talento para que vuelva aquí y emprendan como emprendedores en pequeñas y medianas empresas. Es decir, tenemos muchas reformas que hacer. No hay una tecla mágica. Hay una decisión que el gobierno o el nuevo gobierno del Partido Socialista tiene que tomar. Y la tiene que tomar, en mi opinión, en esa dirección, porque si no, el país convivirá con 4,5 millones de parados estructurales y será insostenible. El escenario al que podemos ir es que dentro de 8 años tengamos casi 10 millones de personas jubiladas y 16 millones de personas cotizando dentro del mercado laboral. Es decir, que tengamos 4,5, 5 millones de parados estructurales, 16 millones y medio con condiciones laborales y salariales cada vez más bajas gracias a las políticas del gobierno de la derecha, y 10 millones de personas jubiladas que en el conjunto hagan que el sistema de la seguridad social sea insostenible. Es decir, aparecerá la Fátima Báñez de turno y dirá que hay que volver a recortar pensiones. Es decir, es un círculo vicioso que no podemos aceptar y hay que ir al núcleo del problema. ¿Por qué no competimos más? ¿Por qué no tenemos mayores capacidades de crecimiento? ¿Por qué no somos capaces de generar más empleo? ¿Por qué España no es un lugar en el que los emprendedores en tecnologías de la información, del conocimiento, en biomedicinas, en sectores de todo tipo no son capaces de desarrollar bien procesos de construcción, procesos de creación, de autoempresas, de pasos adelante en el mercado laboral? Y eso es lo que hay que resolver, en mi opinión. Sin fórmulas mágicas, yo creo que es un paquete de conjunto. Diversidad. Tiene mi compromiso de que si soy elegido secretario general, estoy pensando si creo 1 o 2 secretarías de movimientos sociales. Lo tenemos que ver. Pero es marciano que no tengamos una secretaría de movimientos sociales. Yo no lo entendí. En su día, luego el actual secretario general decidió que no la tenía, yo no entendí nada. Entonces hay que ver si tenemos una estructura o 2 dentro de la dirección federal, porque hay un enorme sector de movimientos sociales de todo tipo con los que tenemos que volver a tener interlocución organizada, trabajo conjunto, escuchar sus demandas, ofrecerles nuestras propuestas y pactar programas de reformas para un próximo gobierno, un próximo programa electoral y un próximo gobierno del Partido Socialista. Yo estoy de acuerdo con la inclusión de la diversidad dentro de las listas electorales de todo tipo. No, ya habéis visto que firmamos ese compromiso, no tengo ningún problema. Y se lo dije el otro día a Carla en Madrid. Se nos quedó una ley en el cajón, entre otras, en la anterior etapa del gobierno de Zapatero, la ley de igualdad de trato. Tienes mi compromiso que va en el primer periodo de sesiones del nuevo gobierno socialista como proyecto de ley al Congreso de los Diputados y al Boletín Oficial del Estado.